La segunda temporada del Rincón del Rubio vuelve con la entrevista a una reconocida periodista que trabaja en la sección internacional de los informativos Telecinco, Pilar Bernal. Con ella vamos a conocer la experiencia de un periodista en zonas de conflicto y de guerra. El pasado 2 de noviembre fue el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Según datos de la ONU, en los últimos 14 años 1.200 periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo, informar. Pero hay un dato todavía más preocupante y es que el 90% de esos asesinatos quedan totalmente impunes. ¿Somos los periodistas el punto de mira de bandas criminales, terroristas y políticos corruptos? Yo soy periodista internacional en Informativos Telecinco. Llevo muchos años ya trabajando en el área internacional de esa televisión, acercando la actualidad internacional a gente que a priori no está muy interesada en la actualidad internacional, y eso es un reto fabuloso y muy estimulante. Además, trabajo como vicepresidenta en Reporteros Sin Fronteras. Pilar, ¿cómo ha sido hacer el trabajo de periodista en zonas de conflicto y guerra? Cada cobertura, cada viaje es un reto muy diferente, ¿no? Estar en una zona de guerra tiene unas peculiaridades. La primera, intentar contar bien lo que está ocurriendo, ¿no? No perder la perspectiva, porque los periodistas estamos ahí para estar del lado de las víctimas, en realidad, ¿no? de la población civil. Además de eso, pues mantener la calma, ¿no? Ser una persona serena, hacer equipo, ¿no? Estar siempre muy cohesionado. En el caso de los periodistas de televisión, que normalmente viajamos, pues un periodista, un cámara y un reportero, no poner en riesgo de manera innecesaria al equipo, ¿no? Yo confío mucho en el olfato colectivo, con lo cual tener esa templanza para saber cuándo tienes que pelear por un reportaje y cuándo sencillamente pues, una noticia no vale la pena poner en riesgo la vida del equipo, pues tomar esas decisiones en caliente cuando tienes lo que los militares llaman, lo que me decía hace años un soldado estadounidense, cuando tienes el estrés de guerra, que es el nervio ese de la noticia. Pues tomar la decisión de retirarte, de dar un paso atrás, no es fácil, y a veces hay que hacerlo porque ninguna noticia vale la vida de un ser humano. Un día llegas a la redacción de Telecinco y tu jefe te dice que tienes que marchar ya a cubrir algo fuera de España. ¿Cómo se prepara un periodista para cubrir este tipo de información? Hay como dos tipos de coberturas, ¿no? Las que son improvisadas, porque de pronto ocurre un breaking news, una noticia de última hora, y tienes que prepararte, ¿no? con mucha rapidez para viajar. Y de hecho, bueno, pues a mí me ha ocurrido en algunas ocasiones que mi jefe Wilfred me avise y me diga: tienes que estar en el aeropuerto dentro de 3 horas o dentro de 5 horas, que sale un avión a tal lugar. Esas coberturas inesperadas, porque las noticias a veces con mucha frecuencia te sorprenden, ¿no? y te golpean de la misma manera que sorprenden al espectador, pues sorprenden al periodista, al enviado especial, que justamente es enviado especial a un lugar porque ocurre algo extraordinario. Esas noticias es muy difícil prepararlas. Hay tiras de la experiencia y del bagaje. Y otro tipo de coberturas que a mí me gustan mucho son las coberturas de reportajes,
que no responden tanto a esa situación de noticia de última hora que va a abrir los informativos, pero que es muy importante contarlas, ¿no? Porque son conflictos latentes que están durante mucho tiempo vivos, aunque no siempre estén en la primera plana de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces ahí ese periodismo a fuego lento hay que trabajarlo preparando mucho las fuentes antes de viajar. Pues imagínate un lugar como México, que es el país del mundo donde más periodistas son asesinados cada año, y no es un lugar que pensaríamos a priori que es un lugar de guerra, ¿no? Cualquiera de nosotros se iría de vacaciones a México, a Cancún, a una playa, y no pensaría que está en un lugar donde ser periodista es tan difícil. He sentido miedo muchísimas veces. De hecho, el miedo creo que es un buen escudo protector, ¿no? Cuando tienes miedo estás alerta, cuando tienes miedo eres más prudente. En Colombia, haciendo reportajes con las FARC hace años, nos vimos en una situación muy comprometida, y de hecho, bueno, pues unos guerrilleros directamente a mí me apuntaron con un arma porque nos habíamos metido erróneamente, ¿no?, en una zona de influencia donde este grupo guerrillero estaba actuando, y en ese momento tú eres o un intruso o un posible rehén, ¿no?, o un enemigo o un posible rehén. Con lo cual esas situaciones son muy habituales, ¿no? Justo antes de la pandemia, cubriendo las protestas en Irak, pues también nos vimos en una situación de tumulto, de gases lacrimógenos, de tiros, muy delicada, y al final un periodista es un civil más en una zona de conflicto. Manifestantes en las calles y una violenta represión en otro día más negro en este octubre rojo en Bagdad. Ser mujer en determinados ambientes es un problema, una dificultad añadida, y en otros es una ventaja. Ciertas situaciones a las que he podido acceder por el hecho de ser mujer en algunos países árabes, me ha permitido acceder al universo femenino donde un colega hombre no podría en ningún momento, de ninguna manera, entrar, ¿no?, en ese mundo tan íntimo y tan especial y tan absolutamente femenino. Al mismo tiempo, que en ciertos países consideren que la mujer es un ser inferior, también me ha llegado a otorgar ventajas, porque, bueno, pues hay quien habla delante de una periodista mujer con una sensación, ¿no?, de no sentirse auditado, de no sentirse chequeado, que, bueno, pues que incluso también, como te digo, en algunos momentos ha podido ser favorable. Pero en general, en muchos países, ser mujer significa ser invisible. Pilar, me gustaría saber por qué los periodistas solemos estar en el punto de mira de aquellas bandas organizadas criminales, terroristas o políticos corruptos. El poder no quiere testigos incómodos. El poder quiere actuar y perpetrar su barbarie sin ojos, cámaras o micrófonos que investiguen, que pregunten, que registren. Quieren actuar con impunidad y, por desgracia, en los últimos años
los periodistas se han convertido en objetivo en estas zonas hostiles. Antes, cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, llevar un chaleco que pusiera prensa, el típico chaleco de prensa, el típico chaleco antibalas de prensa, suponía una protección. Últimamente, hace ya bastante tiempo, llevar el chaleco de prensa no es una protección, sino es convertirte en objetivo, porque los grupos terroristas, bueno, lo hemos vivido, ¿no?, de una manera muy dramática con Estado Islámico y anteriormente con Al-Qaeda. Los periodistas son un objetivo valioso, valioso porque asesinar periodistas propagandísticamente es muy rentable. Además, es disuasorio porque si se asesinan periodistas, los medios de comunicación no envían periodistas a las zonas más conflictivas. Yo misma lo he vivido, ¿no? En los últimos tiempos viajamos muchísimo menos porque es arriesgado, porque acudir a Siria es arriesgado. Siria es un ejemplo magnífico de una guerra muy, muy mal contada, porque el hecho de que fuera tan peligroso acudir sobre el terreno a reportar, a informar, disuadía a los grandes medios de comunicación a mandar a sus reporteros a ese lugar, ¿no? Nadie quiere que le devuelvan a sus periodistas en ataúdes. Ser periodista en una zona de conflicto es tener el enorme privilegio de dar voz a las víctimas, de poner nuestros medios de comunicación al servicio de los que sufren, de los que padecen. Si nosotros no contamos la historia es como si no sucediese. Lo que no aparece en los medios de comunicación no configura la realidad del mundo.